¿Ya listos para empezar? Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, ya inclusive con todos. Un gusto estar nuevamente reunidos para concluir nuestro programa de integridad, de ética e integridad para la gestión pública, ya en nuestra última sesión. Espero eh, les haya causado el interés necesario en realidad, porque este tema de ética e integridad pública, hoy por hoy, en la gestión pública, de verdad que es muy importante y cada vez es más necesario que nos tomemos un espacio, como siempre lo he venido diciendo, para incorporar a nuestros conocimientos técnicos algo tan importante como es el conocimiento de cómo aplicar la ética y la integridad. ¿Por qué es tan importante? Porque por más esfuerzo que hagamos en hacer una buena gestión pública y nos preparemos técnicamente, si no contribuimos a reducir la corrupción, no eh, cumplimos con hacer lo que nuestras propias normas en gestión pública, los modelos existentes, las políticas existentes nos piden que hagamos en materia de prevención contra la corrupción, la lucha contra la corrupción. Si no incorporamos todo eso, si no nos comprometemos con todo eso, digamos, va a estar incompleto nuestro aporte a lo que hoy por hoy demanda la gestión pública. Si la corrupción, la inconducta, las afectaciones a la integridad pública, ya lo hemos conversado, generan desconfianza en el ciudadano y es el ciudadano justamente quien recibe todos nuestros bienes, servicios, todo lo que brindamos en gestión pública. Entonces, y vivimos pues en sociedades, ya lo hemos conversado también en nuestros módulos anteriores, en países con altos niveles de corrupción, con antecedentes. Quien hace gestión pública hoy por hoy en países como el nuestro, con tanta percepción y casos reales de corrupción y antecedentes, realmente se mueve, yo lo digo así, en un campo minado, ¿no? En un campo minado donde tenemos que tener muchísimo cuidado de no cometer inconductas, no cometer actos de corrupción que pueden, pues, no solo arruinar, ¿no?, nuestra vida profesional, sino sobre todo también afectar al ciudadano, al bienestar común, que es la gran finalidad, ¿no? Entonces, por eso los felicito, ¿no?, que se hayan interesado en esta materia, ¿no? Y el día de hoy llegamos ya a nuestra última sesión, que les comento. Lo que vamos a hablar hoy día es ya sobre cómo podemos, cuál es la herramienta metodológica para que en cada una de nuestras organizaciones podamos prevenir la corrupción. Ya metodológica operativa, que tiene que ver ya con la planificación de la entidad, que tiene que ver con el uso de recursos y la acción concreta por parte de la entidad para prevenir la corrupción. Esa herramienta, ese medio es la gestión de riesgos para prevenir o la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Ahorita vamos a hacer un breve repaso, pero ya hemos conversado en nuestros módulos anteriores sobre conceptos de ética, integridad, reflexión ética, qué cosa es ética, qué cosa es moral. Hemos visto alguna información sobre el tema de la corrupción. Hemos conocido el modelo de integridad de la Secretaría de Integridad Pública. Hay un ente rector que se está esforzando por darnos lineamientos, directrices para fomentar la integridad pública. En el marco de este ente rector hemos dicho, ¿no?, cuál es nuestro rol, comprometernos con el conocimiento, el estudio, la aplicación de lo que produce este ente rector. Políticas, planes, ¿no? Tenemos una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, un modelo de integridad que se viene implementando cada vez de una manera más sólida en las distintas organizaciones, que inclusive es evaluado anualmente por la Secretaría de Integridad Pública a través de un índice, ¿no?, del modelo de integridad para ver cómo se viene implementando este modelo de integridad. Entonces, dentro de todos estos esfuerzos y todo esto que hemos venido aprendiendo respecto a los conceptos, ¿no? Y tanto conceptos de ética, moral, integridad, reflexión ética, así como el tema de la importancia de conocer todas estas políticas, normas, directivas, que en nuestro país y que internacionalmente, ojo, existen convenios, tratados de lucha contra la corrupción. Qué importante, o sea, qué necesario es, señores, que quien hace gestión pública en el Perú debería tener dentro de su bagaje de conocimientos, dentro
dentro de sus, sí, dentro de sus conocimientos y capacidades, tendría que, pues, que tener todo trabajador público conocimiento de todas estas políticas, normas de lucha contra la corrupción nacionales e internacionales. Como lo dije también en un módulo pasado, quien está en gestión pública está en primera línea de batalla en la lucha contra la corrupción que está declarada en nuestros documentos. Por eso tenemos una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. El ente rector, y eso pasa en el marco de tratados también y convenios internacionales. Bolivia también tiene una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Ecuador también. Entonces, cuando uno ve, y siempre lo digo en la RAE, en el diccionario, la palabra lucha, pues es guerra, es contienda. Entonces estamos en guerras declaradas contra la corrupción, pero venimos perdiendo esa guerra. ¿Y por qué? Entonces hay que ver qué está pasando también en distintos aspectos, pero yo estoy seguro que uno de esos aspectos es que quienes estamos en esta primera línea de batalla, quizás no estamos cumpliendo el rol adecuadamente. Ya lo hemos conversado también en clases pasadas, tenemos que fortalecer el aspecto personal, que es la reflexión ética, saber tomar decisiones con un radar ético, con una balanza ética, pero fortalecer también el conocimiento, repito, de políticas, planes, directivas, modelos, todo lo que en gestión pública se genera para promover la lucha contra la corrupción, tiene que ser parte de nuestro conocimiento para poder aplicarlo. El ciudadano espera que seamos nosotros quienes ganemos esta guerra contra la corrupción. Estamos en esa primera línea de batalla. Entonces, siempre se dice, ¿no? Aquellos que actúan mal en gestión pública no son la mayoría, son la minoría. Los que actúan bien en gestión pública y hacen su trabajo técnico, bien, se esfuerzan, etcétera, somos la mayoría. Sin embargo, los que actúan mal, a pesar de ser la minoría, hacen más bulla, más ruido, o sea, su inconducta afecta más y causa ese mayor ruido. Falta que la mayoría nos hagamos sentir de una mejor manera, mayor, que pisemos más fuerte, que hagamos más ruido. Somos la mayoría, entonces deberíamos tener posibilidades de éxito en esta lucha contra la corrupción si asumimos cada uno el rol que nos compete. ¿Sí? Cada uno, ¿eh? Cada uno, de los técnicos, trabajadores, titulares, por supuesto. Siempre que hacemos eso, yo hago conferencias de ética, les digo, no solo en Perú, en Ecuador y Bolivia también, trabajo en esos tres países y en, en, somos países hermanos definitivamente también en los problemas, lo digo. Y en los tres países, siempre cuando hacemos conferencias, charlas de ética, siempre se nos dice, ¿no? Oiga, pero acá no veo nadie de la alta dirección, ¿no? ¿Por qué no se dirige este tipo de charlas a la alta dirección? Muchas veces las presiones vienen de ahí, etcétera. Entonces, repito, es un compromiso de todos, ¿sí? De todos, y que llegó la hora, señores, ya estamos inclusive tarde, de asumir este rol de manera más activa. Entonces, miren, vamos a hablar hoy día de la gestión de riesgos, que yo les puedo entender. En un segundo voy a buscar, acá está la diapositiva. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Yo entiendo, y a mí me pasó antes de ahondar hace varios años, y que me guste y engancharme con el tema de la gestión de riesgos hoy por hoy. Ese tema de la gestión de riesgos, les digo, además de dictarlo como cursos, también brindo asistencia, ¿no? En la implementación de la gestión de riesgos en diversas regiones del Perú, ¿no? Y como ya dije, en otros países. Entonces, en un principio suena como algo muy abstracto, algo muy metodológico, muy complicado, ¿no? A veces hasta ajeno a nuestro día a día, y yo hoy día le voy a presentar de que no es así, de que no es complejo, no es complicado, no tendría que ser ajeno a nuestra práctica de gestión pública, tendría que ser un hábito, la prevención en nuestro accionar como profesionales en general, ¿sí? Así como es importante prevenir los desastres en nuestra vida, también es importante, la gestión de riesgo de desastres me refiero, también es importante, por supuesto, para el logro de objetivos, en cualquier tipo de organización pública o privada, considerar el aspecto preventivo, la gestión de riesgos. Vamos a conversar hoy día de eso para que poco quede totalmente claro la importancia que tiene la gestión de riesgos. Entonces, es de hecho, yo lo llamo así, la manera más operativa, real de prevenir la corrupción. Cualquier entidad puede salir y decir, acá estamos en contra de la corrupción y hablar mucho de que están en contra de la corrupción,
pero habría que demostrar, ¿no? ¿Qué hacen realmente para prevenir la corrupción al interior de cada una de las entidades? ¿Qué se hace? La gestión de riesgos te permite hacer, te permite identificar riesgos, te permite planificar acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo o mitigar su impacto. Y esas acciones que se planifican se vuelven vinculantes a través del sistema de control interno, obligatorias. Entonces, realmente en el caso peruano no pasa en otros países, ojo, por las normas de la Contraloría, es obligatorio gestionar riesgos en un marco de la mejora continua, del control interno, también del modelo de integridad, lo vamos a conocer. Hoy por hoy, señores, es obligatorio gestionar riesgos en la gestión pública. En la gestión privada nadie los obliga, pero les aseguro que lo hacen de una manera obsesionada, ¿no? No quieren que nada afecte ese logro de su gran objetivo, que es ganar cada vez más dinero. Igual nosotros en gestión pública tenemos otro objetivo, que es el ciudadano, ¿no es cierto? En esa obsesión porque nada afecte el logro de ese objetivo, que es el ciudadano, deberíamos prestar mucha atención a la gestión de riesgos y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Entonces vamos a hablar qué cosa es un riesgo, la clasificación de los riesgos, cómo la gestión de riesgos es un medio objetivo, real, operativo, para prevenir la corrupción, cómo se vincula la gestión de riesgos con el modelo de integridad, que ya lo hemos conversado en la sesión pasada, repasen su módulo anterior y hemos visto hasta un video. Recuerdo que estaba en Bolivia, yo cuando estuve esa clase en Santa Cruz, y compartimos un video sobre el modelo de integridad, ¿no? Luego la gestión de riesgos y el control interno, y por último vamos a conocer la guía para la gestión de riesgos, ¿sí? Si les interesa ese tema, está el diplomado exclusivo de lo que es gestión de riesgos, ¿ah? Entonces, esto es solo un conocimiento preliminar, una presentación de la materia durante el día de hoy, y los invito si es que les gusta la materia, a poder también matricularse en un diplomado exclusivo que yo también he dictado para el grupo de CIEP, ¿no? Así que los invito a que también estén atentos a ello. Miren, ¿qué cosa es un riesgo? Comencemos por definir qué cosa es un riesgo en gestión pública. El riesgo, señores, siempre va a tener dos palabras claves, ¿sí? Posibilidad y afectación. Afectación negativa. En el marco de normas internacionales, por ejemplo, como la ISO de gestión de riesgos, marco importante a nivel internacional estándar, eh, la afectación no se detalla que sea negativa. En nuestras normas, en el caso peruano, en el marco de la gestión pública, la afectación siempre va a ser negativa. Entonces, el riesgo es una posibilidad, palabra mágica clave, de que algo ocurra, algo suceda y afecte negativamente, ¿qué cosa? El logro de mis objetivos, de mis resultados. Ahí está el símbolo, ¿no? Del pool ahí, que simboliza el resultado. Entonces, y en gestión pública, ¿cuál es el resultado? Si en gestión privada es acumular cada vez más dinero, más riqueza, en gestión pública el gran objetivo es el ciudadano, por eso he puesto ahí esas imágenes. Nosotros estamos en gestión pública para servir al ciudadano, para resolver sus problemas, para atender sus demandas, cerrar sus brechas. Y siempre digo, no es algo, digamos, no es hablar bonito, decir que que servimos al ciudadano en gestión pública. No son solo palabras bonitas. Nuestro modelo de gestión pública por resultados no dice eso, ¿m? Que el gran resultado en la gestión pública es impactar en la política pública, no solamente cumplir con emitir los productos, los bienes y servicios, cumplir con mi plan operativo. La gestión pública actual, nuestro modelo es una gestión pública por resultados, y lograr el resultado es lo mismo a decir cumplir con la política pública. Lograr la política pública es lo mismo a decir impactar positivamente en el ciudadano. Las políticas públicas nacen para atender problemas ciudadanos. Entonces, si cumplo la política pública, si logro la política pública, quiere decir que estoy impactando positivamente en el ciudadano. Entonces, si a mí me gusta la gestión pública, si yo quiero lograr resultados en gestión pública, si no solamente me importa cumplir con mis metas, mi plan operativo, sino realmente soy consciente que quiero impactar positivamente en el ciudadano,
Tengo que entender que no basta con hacer, hacer, hacer. Por más que me amanezca, por más que haga mucho esfuerzo por cumplir mi plan operativo, lo importante es que mis acciones impacten positivamente en el ciudadano. Y ese modelo de gestión lo tenemos que tener en mente siempre. Tenemos que saber a qué política pública está aportando mi día a día, mi trabajo, para generar innovación, para preocuparme, para no ser uno más del montón. Generar innovación, generar o preocuparme, ¿no? Preocuparme y generar innovación, entre otras iniciativas, para que la gestión pública logre resultados. Debería ser esa nuestro perfil. ¿Por qué? Porque no viene logrando los resultados esperados la gestión pública. El ciudadano no está satisfecho, entre otras cosas, justamente por temas de corrupción. Es lo que más desconfianza genera en el ciudadano. Entonces, tengo que ver qué hacer. Tendría que tener ese compromiso para revertir esa situación. Y ese qué hacer, si sé que el gran problema o el que más desconfianza genera es la corrupción, debo preocuparme por tener un rol más activo en la lucha contra la corrupción en mi rol en la gestión pública. Ese es el mensaje de preocuparse por estos temas. Y la gestión de riesgos me permite prevenir los actos de corrupción. Vamos a ver eso a continuación, ¿sí? Entonces, el riesgo es una posibilidad de que algo me afecte negativamente. En gestión pública, ¿qué es lo que va a afectar negativamente? El resultado de la gestión pública, que es impactar positivamente en el ciudadano. Según nuestras normas actuales en Perú, existe una clasificación de riesgos, ¿sí? El riesgo de desempeño es el riesgo que puede afectar el logro de resultados, que sobre el riesgo de desempeño ya la Contraloría, a través del sistema de control interno y todas las normas y leyes que hay al respecto, ya nos ha venido hablando hace varios años de la importancia de gestionar riesgos de desempeño, ¿sí? Por eso he puesto ahí contexto, sistema de control interno, Contraloría. Ya hay normas que nos han venido hablando ya desde hace varios años de la importancia de gestionar estos riesgos de desempeño. Los que sí son relativamente nuevos son los otros tipos de riesgos, solo hay dos, señores, que es el riesgo que afecta a la integridad pública. Este riesgo que afecta a la integridad pública tiene como órgano rector a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien se ha preocupado por establecer metodologías, lineamientos para desarrollar la gestión de riesgos que afectan a la integridad pública. Lo ha conceptualizado, lo ha clasificado, ¿no? Los riesgos que afectan a la integridad pública son los riesgos de inconducta funcional y los riesgos de corrupción, que ahorita se lo voy a presentar. Entonces, solo hay estos dos tipos de riesgos. En temas conceptuales, pregunta fija en cualquier examen, ¿no? Si es que tuviera un examen de gestión de riesgos según la normativa peruana. Los riesgos en nuestra norma peruana, los riesgos de la gestión pública peruana, son de dos tipos, repito, riesgo de desempeño y riesgo que afecta a la integridad pública. Por un lado, los riesgos de desempeño, vamos a ver toda su normativa, no todo lo relacionado a ellos en la normativa del sistema de control interno, en la Contraloría, y sobre los riesgos que afectan a la integridad pública vamos a encontrar toda su información, metodología, conceptos, etcétera, a través del modelo de integridad, a través de la Secretaría de Integridad Pública. Dos grandes órganos rectores, ¿no? Que se preocupan por la gestión de riesgos. Y vamos a ver luego cómo se vuelven hermanos, ¿ah? Porque al final cada uno tiene su tipo de riesgo, inclusive los riesgos que afectan a la integridad pública tienen una metodología con una guía que no tienen los riesgos de desempeño, una guía aprobada este año, en enero de este año, pero a la hora de planificar la ejecución de actividades se vuelven hermanos, porque hay un solo plan donde ambos tipos de riesgos ingresan. Y eso lo vamos a conocer ahora, ¿sí? Es tan importante la gestión de riesgos que estos dos órganos rectores, para eso, están totalmente coordinados y se vuelven uno solo, ¿sí? Tienen un solo objetivo y utilizan una sola herramienta para planificar y para hacer seguimiento a esas actividades, ¿sí? Vamos a conocer eso el día de hoy. Los riesgos de desempeño son acordemos de las palabras clave, ¿no? Posibilidad de afectación. En este caso, la posibilidad es de que un hecho, un evento, un acontecimiento ocurra. ¿Y sobre qué va a ser la afectación negativa? Sobre el logro de objetivos de la entidad. Por eso se habla de riesgo de desempeño. En el caso de los riesgos que afectan la integridad pública, nuevamente es una posibilidad, nuevamente está la afectación negativa, pero esta vez la posibilidad no es sobre un hecho o un evento, sino un comportamiento. ¿Por qué? Porque la integridad pública se afecta a través de un comportamiento, ¿no es cierto?
El acto de corrupción o la inconducta funcional son comportamientos. Entonces, en este caso, la posibilidad de que un comportamiento transgreda la integridad pública, el cumplimiento de los principios, deberes y normas, ¿no? Que deben regular el correcto ejercicio de la gestión pública, ¿sí? Y esta transgresión, este comportamiento, este posible comportamiento que transgrede, ¿no? La integridad pública, siempre puede ser por acción u omisión, ¿no es cierto? Yo me puedo portar mal haciendo mal mi trabajo, teniendo un mal comportamiento o dejando de hacerlo también. Por recibir una coima, ¿no? Por dejar de supervisar algo, puedo recibir también una coima por supervisar algo, pero no reflejar los resultados debidos. Entonces hay acción y omisión en esta posibilidad de mal comportamiento. Y los riesgos de inconducta, se dividen en dos: los riesgos de corrupción y los riesgos de inconducta. Los riesgos que afectan la integridad, perdón. Se dividen en dos: riesgos de corrupción y riesgos de inconducta. ¿Sí? Entonces, esta clasificación es sencilla, señores. Primero tenemos dos grandes tipos de riesgo, nada más: riesgo de desempeño y riesgo que afecta a la integridad. Y el riesgo que afecta a la integridad es el único que tiene esta división. La integridad se puede afectar por un acto de corrupción o por una inconducta. Entonces hay esos dos tipos de riesgo que tenemos que gestionar. Nuevamente vamos a ver que es ambos, el riesgo de corrupción y el riesgo de inconducta funcional, son posibilidades de que un comportamiento por acción o omisión transgreda la integridad. Solo que en el caso de inconducta, esto implica un incumplimiento de las funciones, un incumplimiento de las normas administrativas, normas internas de la entidad. Por eso, si se llega a materializar este riesgo que afecta a la integridad pública, podría aperturarse pues un proceso administrativo sancionador, pues, ¿no? En el caso del riesgo de corrupción, estamos hablando de que la posibilidad de que este comportamiento afecte la integridad pública va a incluir, además del incumplimiento en la función de las normas administrativas que ya implica la inconducta funcional, además de eso, un mal uso del poder de la función para obtener una ventaja, para obtener un beneficio. Esto ya es un delito. Esto ya, si se configura, es un acto de corrupción y es un delito. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. En el caso de la inconducta, la transgresión, si es que ocurre este comportamiento, esas son las normas internas, normas administrativas y sería un proceso sancionador. En el caso de riesgo de corrupción, es que además de eso, implicaría el mal uso del poder, de la función, para obtener una ventaja, un beneficio. Entonces, miren las ideas claves, señores. Hemos dicho que el riesgo, miren las palabras a todo color ahí abajo, ¿no? Primero es una posibilidad, está claro. Es una posibilidad. Por eso el riesgo siempre se redacta en condicional. Luego, tenemos que siempre va a implicar una afectación negativa, segunda idea o palabra clave. Lo otro que tenemos que tener clarísimo es que por naturaleza el riesgo no desaparece. No podemos desaparecer los riesgos. Ninguna entidad es inmune a los riesgos. Yo no puedo decir, no, acá no va a ocurrir riesgos, por más que sea una entidad pequeña, grande, ningún tipo de organización, de entidad puede decir, acá no va a ocurrir riesgos. Todo lo contrario. Siempre va a estar latente esa posibilidad. Entonces, miren, pues, si en mi trabajo hay una posibilidad de que se afecte negativamente el logro de mis resultados, mi trabajo, si no puedo desaparecer esa posibilidad, si sé que no soy inmune, entonces díganme ustedes, si no cae por su propio peso, que algo tengo que hacer, porque nadie quiere que su trabajo, sus resultados sean afectados. Por eso les digo que en el sector privado esto es una obsesión, el tema de la gestión de riesgo. ¿Ah? Vamos a ver cómo para el sector privado, en las universidades más importantes de Perú, obviamente se dictan posgrados relacionados a esto, ¿no? Y tienen alta demanda. Pero te digo, desde el negocio más pequeño, pues, gestiona riesgos, previene. Entonces, si no lo puedo desaparecer, si no soy inmune, algo tengo que hacer. Ese algo se llama justamente gestión de riesgos, pues, señores. Ese algo se llama gestionar riesgos, ¿sí? ¿Y por qué tengo que prestarle atención especial a los riesgos de corrupción? ¿Por qué ustedes han interesado en un curso sobre ética e integridad? Porque sabemos que es un problema grave, la corrupción, y algo hay que hacer al respecto. La corrupción sigue siendo el primer problema
para los ciudadanos hoy por hoy, por encima de la delincuencia, por encima del aumento de precios, los bajos sueldos. Año a año se viene perdiendo más dinero por corrupción. Ahí están las cifras de los cálculos que hace Contraloría, cálculos, porque como dice el Contralor, la corrupción pues no entrega boleta, no entrega factura para hacer cálculos exactos, pero son, miren, 22.000 millones fue en el año 2020, 24.000 en el 2021, el 2022 superó los 25.000, o sea, va aumentando el perjuicio económico por corrupción. Entonces, no hay duda que la corrupción genera perjuicio económico. Se habla de que aproximadamente el 10% de nuestro presupuesto se pierde en corrupción. No hay duda de que eso afecta el logro de objetivos en la gestión pública, afecta los derechos, la buena administración. Pero ¿saben qué? Lo que conversamos hace un rato, algo que preocupa y nos debería ocupar, actuar, que es que incrementa la desconfianza ciudadana. La corrupción incrementa la desconfianza ciudadana. Y hay una relación lamentable, ¿no es cierto? Porque ya lo venimos repitiendo, nosotros estamos para servir al ciudadano, sin embargo el ciudadano hoy por hoy desconfía de nosotros. Entonces ahí es donde debe calar el mensaje que trato de darle, ¿no? Que ahí es donde tenemos que pensar que algo más tenemos que hacer, tenemos que preocuparnos, pero ocuparnos más y asumir ese rol, ¿no? Además de hacer nuestro trabajo técnico, de estar atento con todos los esfuerzos, todos los lineamientos, metodologías, espacios que nos da, políticas, planes que nos da nuestro país para combatir la corrupción y deberíamos asimilarlos y ponerlos en práctica, pues, ¿no? El modelo del Estado, ¿cuál ha sido? El punitivo, ¿no? El buscar la sanción. Esa ha sido la respuesta del Estado frente a la corrupción, pero ya sabemos, ¿no? Que no ha tenido los resultados esperados. No ha tenido los resultados esperados el tema de sanciones. Y es más, a veces este tema pareciera que es como la mala hierba, ¿no? Que uno coge un tema de corrupción y sale otro y quiere sancionar otro y vuelve a salir otro por otro lado. No hay cuándo acabar. Entonces, tenemos que hacer algo distinto, que es prevenir. Y ahí sí está en nuestras manos, en la mano de nuestras organizaciones. Porque claro, nosotros podemos decir, ocurrieron los actos de corrupción y no se está haciendo justicia y podemos condenar la labor de los poderes encargados de implantar la justicia. Son otros poderes, otros actores en los cuales también hay corrupción. Entonces nos podemos frustrar, ¿no es cierto? Y vivimos así indignados quizás. Pero hay algo que sí está en nuestras manos, que es prevenir la corrupción, que es comprometerme con, repito, todo lo que hay en materia de prevención de la corrupción. Y algo muy interesante es la gestión de riesgos, porque, repito, es la manera operativa y real de hacer algo para prevenir la corrupción. Cuando nosotros conocemos la metodología para gestionar riesgos de corrupción, de inconducta, nos damos cuenta que se puede hacer algo en el marco de la planificación de nuestras actividades, ¿no? de nuestra labor diaria, para prevenir la corrupción. La entidad puede insumir recursos, puede planificar actividades, puede hacer seguimiento y de hecho, señores, como dije hace un momento, más que puede, en el caso peruano, es un deber. No lo existe así en otros países, pero la Contraloría y bajo sanción nos obliga a gestionar riesgo. Por eso es interesante que nos capacitemos al respecto. ¿Saben por qué? Porque como esto es algo relativamente nuevo, sobre todo los riesgos que afectan a la integridad pública, no se viene haciendo bien. ¿Por qué? Porque no hay el compromiso de todos, cuando la gestión de riesgo lo hacen todos los técnicos de todas las unidades orgánicas. Entonces, ya los entes rectores, y yo he conversado sobre la materia con los respectivos técnicos, titulares, los órganos rectores, este, saben y se han dado cuenta de que al final no se está incorporando, no se está poniendo en práctica todos estos conceptos y metodologías existentes, que de pronto es una o alguna persona o un grupo de personas que están cumpliendo con presentar estos planes de riesgo y monitorearlos y presentarlo ante la Contraloría y etcétera. Una cosa es cumplir con la presentación y otra cosa es realmente hacerlo bien, y hacerlo bien implica el compromiso, repito, de todos los técnicos. No hay el actor principal para gestionar riesgos, no son dos, tres personas encargadas de eso, no podrían. Son todos los técnicos, personas con mayor experiencia de cada unidad orgánica, de cada oficina, quienes tienen que participar en identificar los riesgos al interior de sus procesos, porque no hay nadie más que los conozca mejor que ellos. Entonces, todos los que estemos en gestión pública deberíamos estar preparados
para colaborar al interior de nuestras unidades orgánicas con la identificación de riesgos. ¿Quién más que nosotros? ¿Sí? No es una labor de un tercero, etcétera. Todas las unidades orgánicas de línea y de apoyo, todas las oficinas de las entidades tienen que en su propia oficina, en sus propios procesos, identificar riesgos. Si no nos comprometemos, si no lo hacemos bien, vamos a seguir perdiendo en esta lucha contra la corrupción. Los lineamientos están, señores, las metodologías están. Falta que las apliquemos, ¿sí? Y ahí no hay profesión, no es que yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy administrador, yo estoy en gestión pública y este tendría que ser parte de mi bagaje de conocimientos. Integridad pública, ¿y cómo se vincula la gestión de riesgos con la integridad pública? La integridad pública es el actuar coherente con valores, principios y normas, nos dice la Secretaría de Integridad Pública. ¿Para qué? Para que los recursos, los poderes se dirijan hacia lo cual fueron destinados. No haya mal uso del poder, de la función de los recursos. Cero corrupción. Y para generar valor público, promueve generar el valor público, el logro de resultados, lo que hablábamos, la gran finalidad. Si yo incorporo la integridad pública en mi labor diaria, voy a promover más, voy a dar un granito de arena, 50 centavitos más, a la probabilidad de que se logren resultados en gestión pública. Como dije al inicio, señores, yo los invito, y ahí debo hacer un reconocimiento público al grupo de CIEP, a que se interesen cada vez más por materias de gestión pública que les dé herramientas para el logro de resultados, para la mejora continua. Está bien que nos preparemos técnicamente en nuestras respectivas materias, pero eso lo venimos haciendo ya desde hace varias décadas en gestión pública y las cosas no están resultando. Repito, incorporemos más todos estos conocimientos que nos permitan generar cambio, que nos permitan prevenir, promover resultados. Entonces, en el marco de lo que es la integridad pública, la Secretaría de Integridad Pública formuló el 2017 su Política Nacional de Integridad y Lucha, Guerra contra la Corrupción. El 2018, su Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 2018, miren, un mea culpa a quienes están en gestión pública y me están escuchando, y pónganse una mano al pecho y díganos, calladito nomás, quienes conocen, quienes han leído su Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, quienes han leído y conocen, han estudiado el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Si no lo han hecho, es como el soldado que no conoce su estrategia de guerra. ¿Cómo le va a ir ese soldado? Esto, política y este plan está hecha para todos quienes estamos en gestión pública y tendría que ser, repito, parte de nuestro conocimiento. El Plan Nacional de Integridad nos presenta el modelo de integridad con 9 componentes. Es un modelo que la Secretaría de Integridad Pública está esforzándose porque se implemente en todas las entidades a nivel nacional. Ya los sectores y los gobiernos regionales, la mayoría, ya lo está implementando. Que es un modelo de 9 componentes. Uno de esos componentes, miren ustedes, es la gestión de riesgos. Uno de esos componentes es la gestión de riesgos. Entonces, vemos cómo este modelo de integridad promovido por la Secretaría de Integridad Pública tiene entre sus componentes la gestión de riesgos. ¿Qué son los componentes? Son todos estos grandes funciones, grandes responsabilidades que tienen que implementarse a cargo de un encargado del modelo de integridad, un responsable de la función de integridad. En algunos gobiernos regionales, en algunos ministerios, se les llama oficiales de integridad, pueden ser directores, pero tienen toda una oficina a cargo de implementar estos 9 componentes, ¿no? Las políticas de integridad, la gestión de riesgos, están a cargo de todo el tema de transparencia, todo el tema de controles, ya sea interno, externo, el tema de comunicación y capacitación en temas de integridad, de fortalecer los canales de denuncia y supervisar y monitorear todas estas actividades. Entonces es de verdad interesante los esfuerzos que nuestro país, y no es para menos por los antecedentes de corrupción que tenemos, es muy interesante lo que se viene generando. Les comento que a raíz del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción se han hecho distintos eventos, ¿no? Y he tenido oportunidad de participar en alguno de ellos promovidos por la Secretaría de Integridad Pública y he escuchado también interesantes conferencias internacionales y en verdad el Perú en materia de producción, ¿no? De lineamientos, políticas, modelos, de esfuerzo organizacional,
para prevenir la corrupción está muy bien a nivel de otros países. Pero ¿qué falta? Falta que lo apliquemos, pues, que nos comprometamos. Ahí están las políticas, los planes, el modelo, la metodología para gestión de riesgos, a través del control interno es obligatorio, o sea, tenemos todo un cuerpo normativo, metodológico, herramientas que no tienen otros países. Es como que si fuéramos soldados con más armas que otros países, pero no las estamos utilizando. Ese es el tema, ¿sí? Miren, el modelo de integridad, vale decir, la Secretaría de Integridad Pública nos dice, tienes que hacer gestión de riesgos. Secretaría de Integridad Pública, PCM. La Contraloría General de la República, a través del control interno, también nos dice, y es más, con uñas y dientes, nos dice, tienes que, si no te castigo, hacer gestión de riesgos. Uno de los ejes, de los tres ejes del modelo de control interno, ya no estamos hablando del modelo de integridad, estamos hablando del modelo de control interno promovido por la Contraloría. Uno de los tres ejes es la gestión de riesgos, de carácter obligatorio. Tienes que hacer gestión de riesgos. Entonces, por eso les decía, dos grandes entes rectores diciéndonos, haz gestión de riesgos. Y aún muchos de nosotros no nos interesamos en la gestión de riesgos. Por eso inviten a sus compañeros. Yo los invito a ustedes. Este ha sido un diplomado sobre ética y integridad pública. No necesariamente sobre riesgos en específico. Estamos, repito, dando un pantallazo, pero podemos llevar capacitarnos íntegramente en gestión de riesgos y lo amerita, ¿sí? Miren, el modelo integridad está acá arriba, ¿no? Con esta esfera que lo grafica el modelo integridad, y acá está, ¿no? La gestión de riesgos. Y acá abajo vemos este gráfico del sistema de control interno de la Contraloría, ¿sí? Miren, el riesgo se identifica, se evalúa, vamos a ver las etapas, pero cuando hay que hacerle tratamiento, ahí en el punto 3 el modelo de integridad, la PCM y la Secretaría de Integridad Pública y la Contraloría se vuelven hermanitos, digo yo. ¿Por qué? Porque ambos tienen que ingresar, perdón, o ambos tipos de riesgo, el riesgo de desempeño, el riesgo de que afecta a la integridad pública, promovido por cada uno de ellos, ambos tipos de riesgos en todas nuestras entidades tienen que registrarse en un solo plan. Ambos. No importa si eres un riesgo de desempeño y te he formulado en el marco de las directivas, de la Contraloría, o no importa si eres un riesgo que afecta a la integridad pública. Ambos se ingresan en un plan, ese plan se tiene que presentar de manera obligatoria ante la Contraloría, que este año fue el 27 de abril, y a partir de ese plan que se presenta de manera obligatoria, se tiene que hacer seguimiento 2 veces al año al cumplimiento de ese plan. Y la Contraloría dice, sanción, tienes que aperturar un procedimiento sancionatorio a aquellos que en tu entidad no cumplan con ese plan, que tú mismo me has presentado, dice la Contraloría. Tú me lo has presentado, pues lo cumples. Y si no lo cumples, yo lo veo en tu seguimiento, tienes que aperturar un proceso sancionatorio. Además de las sanciones que pueden ser posibles, la alta dirección, ¿no? Que tiene otro rol con otras características para implementar el sistema de control interno, ¿sí? Entonces, repito, tienen sus orígenes, pero cuando ya entra el momento de la acción, que es planificar para dedicarle insumos, recursos y ejecutar, porque le voy a hacer seguimiento a ello, ahí ambos riesgos se insertan, se registran en un solo plan. Eso es lo interesante. Entonces, miren, algunas reflexiones sobre la gestión de riesgo. Y esto es algo que, una posición muy personal, ¿no? Termina siendo una necesidad, señores. Una acción lógica indispensable en mi vida en general, ¿ah? Ojo, si yo quiero ser mejor docente, yo puedo capacitarme más, ¿no? Evaluar mis deficiencias, quizás hoy no estoy utilizando adecuados PPT, preocuparme por la parte técnica, ¿no? No estoy teniendo la facilidad de palabra adecuada, etcétera. Puedo superar eso. Pero de nada sirve que yo supere mis deficiencias en la vida, señores, ¿ah? Si yo a la vez no tomo actos de prevención. De nada sirve que yo mejore mis diapositivas, que yo practique, ¿no? Mis exposiciones. Sí, de pronto ahorita se va la luz, sí, se va el internet y yo no, y eso es algo externo, es algo que me puede afectar. Y si ocurre, va a afectar la calidad de mi objetivo. Entonces, para yo dar algo de calidad a uno, lograr mis objetivos, no basta con esforzarse y superar lo que está en mis manos. Lo que está en mis manos son mis deficiencias, pero hay un factor de incertidumbre. Ese factor de incertidumbre es el riesgo, que tengo que reducirlo, pues, para que no me afecte nada. Entonces,
me preparo, veo una luz de emergencia, veo cómo tener a la mano todo listo para compartir datos si es que se va el internet en casa. Entonces ahí estoy previniendo y a la vez superando mis deficiencias. Ahí estoy actuando completamente. Por eso les digo, en gestión pública, lamentablemente es una novedad, pero en nuestra vida diaria, gestionar riesgos, prevenir en cualquier aspecto es fundamental, señores. ¿Cómo no va a serlo en gestión pública si el gran resultado, si lo que se puede afectar es el bien común, es el ciudadano? Entonces, de verdad que a veces debería sorprendernos cómo no estamos actuando con esa lógica, ¿no? Una necesidad de una acción lógica, porque se supone que nosotros nadie quiere que se afecte el logro de sus resultados. Que si yo me capacito, me he esforzado durante años o estoy ingresando y me ha costado mucho trabajo ingresar a la gestión pública, yo quiero que mi trabajo tenga resultados. Entonces es lógico que tengo que también prevenir y no solamente actuar, actuar, actuar. ¿Sí? Y además termina siendo una obligación en el caso peruano, ojo. ¿Por qué? Porque la Contraloría te dice, ya lo hemos dicho, haz gestión de riesgos si no te puedo sancionar. Si no te, o sea, si no te puedo sancionar a tus titulares o voy a ver que te sancionen al interior de tu entidad. Entonces es bajo sanción, es obligatorio por parte de la Contraloría. Y también hay cierto compromiso ante las políticas, los planes de la Secretaría de Integridad Pública. Hay una política nacional que estaríamos incumpliendo. Hay un plan nacional que estaríamos incumpliendo si no hacemos gestión de riesgos. Entonces, en mi caso peruano, no solo es una necesidad, una acción lógica de compromiso para con mi trabajo, lógica, sino que además, en mi caso peruano, es una obligación. ¿Sí? Ojo con eso. Un segundo. Bien, entonces, ya hemos dicho que hay que gestionar riesgos. Hay que gestionar riesgos. Es una necesidad, es una obligación, es importante. Ya tenemos claro la importancia de la gestión de riesgos, ya sabemos qué cosa es un riesgo, ya sabemos que hay que hacer algo al respecto, que es gestionarlos, ¿sí? Ya sabemos cuál es la clasificación de los riesgos en la normativa peruana. Hay riesgo de desempeño y riesgo que afecta a la integridad pública. Ya sabemos que hay dos grandes órganos rectores que vienen promoviendo la gestión de riesgos, perdón, que es la Contraloría y que es la Secretaría de Integridad Pública. Entonces, ya con todo este contexto, ya podemos comenzar a conversar sobre cómo se hace esta gestión de riesgos. ¿Sí? Bastante interesante. Miren, la gestión de riesgos siempre va a tener estas cuatro etapas, ya sea riesgo de desempeño, riesgo que afecta a la integridad pública. ¿Sí? Estamos hablando de riesgos en la gestión pública. ¿Ok? Siempre va a tener estas etapas. Ahí no hay diferencia alguna. Al interior de cada una de las etapas quizás hay particularidades, pero siempre va a tener estas cuatro etapas. Nosotros, en la sesión de hoy, nos vamos a centrar, obviamente, en los riesgos que afectan a la integridad pública, ¿no? En el curso completo, en el diplomado completo, abordamos los dos tipos de riesgos, riesgo de desempeño, riesgo de integridad, aplicamos ejemplos con ambos, pero ahorita vamos a hablar de los riesgos que afectan la integridad pública, porque estamos en un diplomado de ética e integridad pública, ¿sí? Entonces, las etapas en ambos son los mismos, y siempre va a empezar con la identificación. Obviamente, para empezar con la identificación de un riesgo, siempre tiene que haber un conocimiento previo, ¿no? Tengo que conocer el contexto, conocer la entidad, conocer los procesos que voy a evaluar, quiénes son los que ejecutan ese proceso. Por eso que se dice que el mejor actor o el que debe hacer la gestión de riesgos son los técnicos y profesionales de mayor experiencia, porque conocen al detalle sus procesos, etcétera. Entonces, sobre cada proceso se puede identificar riesgos. El enfoque de riesgos tiene un enfoque de procesos también. Entonces, si yo ya conozco mis procesos, los tengo muy claro, me va a ser mucho más sencillo y sobre esos procesos identificar el riesgo. ¿Sí? Ahora, quienes conocen, quienes han aplicado el tema de control interno, saben que en el marco del control interno se pide que exista una priorización de productos. Entonces, sobre esos productos priorizados se identifican los procesos. Sobre esos procesos, identificó el riesgo. Vamos a ver hoy día cómo en el marco de la metodología existente, promovida por la Secretaría de Integridad Pública a través de la guía para la gestión de riesgo que afecta a la integridad pública, nos dan herramientas. Toda guía tiene esa finalidad de ayudarnos, ¿cierto? De facilitar,
Entonces, vamos a conocer el caso específico de los riesgos que afectan a la integridad pública y cómo estos sí tienen toda una guía, todos unos lineamientos, ¿sí? Bien, entonces decía, lo primero es identificar. Lo segundo es evaluar el riesgo. Luego tengo que darle tratamiento y seguimiento. La evaluación, lo vamos a ver ahorita en detalle cada etapa. Miren, consiste en analizar el riesgo, ¿sí? Analizar causas y efectos en un primer momento para conocer al riesgo. Porque luego yo para darle tratamiento voy a ver qué medidas voy a tomar y esas medidas van dirigidas a atacar esas causas, pues. ¿Sí? Entonces, una vez que identifico el riesgo, comienzo a identificar sus causas y sus efectos. Primer nivel de evaluación. Segundo nivel de evaluación, tengo que darle un valor al riesgo. Probabilidad por impacto, sumamente sencillo, vamos a verlo, ¿sí? Sumamente sencillo. ¿Por qué tengo que darle un valor al riesgo? Porque yo en todos mis procesos puedo identificar una relación mediana o larga de riesgos, pero no a todos les voy a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque darle tratamiento significa implementar medidas, acciones, que en algunos casos son muy potentes, señores, y costosas en algunos casos. Entonces, tengo que priorizar, decidir a cuál de los riesgos identificados lo voy a pasar a la siguiente etapa, ¿vale? Sí, le voy a implementar medidas. ¿Y cómo decido? Identificando cuáles son riesgos más graves que otros. ¿Y cómo identifico qué riesgo es más grave que otro? Multiplicando la probabilidad por el impacto. Y entonces cualquiera me puede decir, Aldo, pero ¿cómo es eso de multiplicar la probabilidad por el impacto? Y es sencillo. Nuevamente, los técnicos, los que más conocen de riesgos, ¿no? En procesos participativos tienen que determinar, ¿m? Con la experiencia que tienen y el acceso a la información que tienen, antecedentes, entre otros, qué tan probable es que ocurra ese riesgo. Y ahí hay una escala sencilla. Muy puede ser bajo, medio y alto o muy alto, imagínense. Bajo, medio, alto, muy alto. En la normativa peruana, 4, 6, 8 y 10. Bajo es 4, medio es 6, alto 8, muy alto 10. Le damos un valor. No, es que no hay que hacer una investigación, o sea, es un valor que se otorga de manera cualitativa, en base a la experiencia de los técnicos. El técnico dirá, el riesgo de soborno por parte de un policía de tránsito la probabilidad es alta. ¿Por qué? Porque hay antecedentes, porque se sabe, porque ha ocurrido, ¿no? Entonces, ese riesgo de soborno hacia un policía de tránsito, pues, es una probabilidad alta, no es baja, para nada, en nuestro país no es baja, ni media, es alta, ya, perfecto. ¿Cuál es el impacto? Tenemos que luego decir el impacto. Y vamos a una escala similar, 4, 6, 8 y 10, bajo, medio, alto, muy alto. Escogemos nuevamente un valor y multiplicamos ambos valores, una multiplicación que yo digo de primaria, hay que saber hasta la tabla del 10 nomás. Lo valioso es tener el sustento, el conocimiento, tener a la persona indicada o a las personas que, ¿no? Sin mucho esfuerzo sobre la base de su conocimiento y su experiencia, le den un valor a la probabilidad, un valor al impacto. Lo multiplicamos y vamos a tener ahí todo un ranking, donde algunos van a tener un resultado mayor que otros. Esos que tengan mayor resultado son los de mayor valor. Esos que tengan mayor valor son los que le tengo que dar tratamiento. No hay otra. A eso le tengo que dar tratamiento. Entonces, esta valoración, multiplicación de probabilidad por impacto me permite decidir a qué riesgo le voy a dar tratamiento. Por eso se dice que la etapa de evaluación sirve para conocer el riesgo, las causas, pero también para decidir de esos riesgos cuáles voy a priorizar a través de la valoración para darle tratamiento. Sencillo, sencillo, señores. Ahora, ¿qué cosa es darle tratamiento al riesgo? Permítame. Darle tratamiento significa plantear medidas para prevenir la ocurrencia del riesgo, plantear medidas para mitigar el impacto del riesgo si es que ocurre. Puedo prevenir y puedo mitigar el impacto del riesgo. Para mí la estrella de la gestión de riesgos es justamente el tratamiento. ¿Saben por qué es la estrella? Porque es en ese momento donde se genera
innovación. La gestión de riesgo promueve la innovación y la mejora continua en el logro de objetivos en la gestión pública. ¿Por qué? Porque yo ya identifiqué el riesgo y llega el momento donde ya lo valoré y dije ya, bueno, este riesgo relacionado, acá hay un ejemplo que les voy a poner, por ejemplo, sobre de que en un servicio de emergencias se puede recibir, el encargado puede recibir un dinero, un soborno, para entregarle una cama UCI a quien no estaba en el orden de prioridad. Qué común es eso, o ha sido en nuestro país, ¿no? Ese riesgo tendría probabilidad alta, ¿no es cierto? El impacto alto, porque estás afectando derechos, etcétera. Entonces, ya lo identifiqué, ya como es alto, le voy a dar tratamiento. Entonces, los técnicos tienen que, en reuniones de trabajo, comenzar a identificar, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago para prevenir, para reducir la probabilidad de que ocurra esto, de que existan coimas, sobornos en algo tan importante como es el otorgamiento de camas UCI? Y ahí viene la innovación. Oye, ¿sabes qué? Ya, entonces hay que implementar un sistema de cámara, hay que hacer una supervisión, hay que hacer hay que difundir protocolos de sanción inmediata, que se sepa que quien haga esto va a ser sancionado en 24 horas, qué sé yo. Ahí donde el técnico comienza a establecer medidas que son viables, que se pueden realmente realizar. ¿Por qué? Porque es el técnico del área, nuevamente es el que más conoce, ¿no? O los que más conocen. Señores, quien les habla ha participado en la construcción de planes de gestión de riesgos, tanto en 6 regiones de Perú como en algunas regiones de Perú, de Bolivia y Ecuador. Y es motivador cuando hacemos estos talleres y luego de identificar los riesgos, podemos tener toda una sábana de medidas, algunas relacionadas a definir procesos que al no estar bien definidos los procesos, hay discrecionalidad, ¿no? Y ahí es donde hay mal uso del poder y la función. Oye, no está, hay un riesgo de que se acepten coimas en las supervisiones. Ah, sí, ok. ¿Cuál es una de las causas de eso? Oye, que no está establecido ningún mecanismo o criterio para definir objetivamente a quién se fiscaliza y a quién no. Porque nos hemos dado cuenta que a los grandes empresarios no están fiscalizando y estos otros sí. Entonces, no hay ningún procedimiento. Ya, primera medida, dicen los técnicos, definir criterios técnicos para seleccionar las muestras a fiscalizar. No puede ser posible que un jefe de oficina X tenga todo el poder para decir yo fiscalizo este o al otro. Vayan a fiscalizar a este o al otro, inclusive a veces a nivel nacional. En Bolivia y en Ecuador hemos visto que las fiscalizaciones en materia forestal las decide cada jefe regional. Es el omnipoderoso, ¿no? El todopoderoso, perdón, que decide a quién fiscalizar y a quién no. Entonces, los técnicos que dijeron, no, para prevenir los actos de corrupción que puedan venir a través de esta función, mejor que no sea una persona quien decida esto. Establezcamos criterios para priorizar a quienes se debe fiscalizar. Y es más, dijeron en Bolivia y en Ecuador, hagamos una fórmula matemática, ¿no? A través de un estadístico, qué sé yo, un economista, quizás, para que estos criterios entren en una fórmula de muestreo aleatorio. Entonces, sobre estos criterios hago un clic en una formulita, en una aplicación, y me saca el sistema, el módulo con los criterios técnicos a quienes debo fiscalizar y supervisar. Entonces ahí definí procesos, voy a innovar con tecnología, ¿no? Voy a transparentar todo esto, voy a generar confianza, porque claro, lo que nos decían ahí en Ecuador y en Bolivia es que el usuario siempre se quejaba, ¿no? Oye, ¿por qué a mí me fiscalizas a cada rato y a mi vecino que tiene más billete, qué raro, que yo sé que es medio chueco, no lo supervisas? Gracias a esta herramienta que van a implementar, pero primero estos criterios técnicos, miren todo lo potente que van a generar en cuanto a mejora de su proceso de fiscalización. Lo van a hacer. Y todo a raíz de que identificaron este riesgo, ¿no? De que esta persona podía ser sobornada, ¿no? Para favorecer con las supervisiones a través de un mal accionar, ¿no? A unos o a otros, ¿no? Entonces, así hemos identificado una serie de medidas que, repito, tienen que ver con definición o mejora de procesos, el mejor uso de tecnologías para sistematizar información. Entonces,
En la etapa de tratamiento es donde se plantean medidas, y yo siempre lo digo, medidas que terminan siendo más poderosas que la sola eliminación o la reducción de la probabilidad de ocurrencia. Quizás en 1 o 2 años no ocurra ningún riesgo relacionado, ¿no? A la selección de muestras para supervisar en estos temas forestales que les digo. Ok, pero ya implementé eso, ¿no? Y al implementar eso, ya le estoy dando mayor transparencia a mi proceso de selección de muestras de fiscalización, ya estoy generando más confianza con el ciudadano, ya estoy eliminando de arranque inclusive la posibilidad de que esa persona sea sobornada porque ya no decide una persona, lo decide una formulita, ¿no? Entonces, repito, es en la etapa de tratamiento donde, y yo lo digo con todo entusiasmo, se genera la innovación, se dan las ideas, es motivador ver cómo los técnicos salen de sus casillas, y eso es bueno en gestión pública, es necesario, y comienzan a formular medidas innovadoras, algunas tienen que ver con tecnología, con mejora de procesos, ¿no? Con promover la transparencia, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, para mí es la etapa estrella. Y estas medidas, lo interesante es que entran en un plan con compromisos, el plan de la Contraloría que se presenta una vez al año. Entonces, esas medidas tienen plazos, señores, tienen unidad orgánica responsable, y a ese plan que inclusive lo firma el titular y lo manda a la Contraloría, a ese plan, se hace seguimiento, que es la última etapa de la gestión de riesgos. Se hace seguimiento por lo menos 2 veces por semana, de manera obligatoria, 2 veces perdón, 2 veces por año. Mil disculpas, 2 veces por año se tiene que hacer seguimiento. Se emiten reportes nuevamente a la Contraloría, porque a partir del tratamiento se hace en el marco del control interno, con las herramientas del control interno, ¿no es cierto? El plan se presenta a la Contraloría y luego la entidad tiene que presentar 2 reportes, uno cada semestre, sobre el cumplimiento de lo que en ese plan estaba, según los plazos, ¿no? Que estaban detallados. Y si no cumplo con ese plan, ya les dije, Contraloría promueve el inicio de procesos administrativos sancionadores. Entonces, no es complicado, ahí están las etapas. Se dan cuenta que no es muy complicado, y aún así, les digo, miren, lo que dice, esto es importante, lo que dice abajo, mira. Lo he puesto porque esto es un recorte de una diapositiva de la Contraloría, donde ahí claramente lo dice, lo que les estaba comentando yo, ¿no? Que deben participar en la identificación, en la valoración, los técnicos, los funcionarios servidores de mayor experiencia, de todas las unidades orgánicas, no importa que yo trabaje en un área de línea o yo trabaje en presupuesto, abastecimiento, planeamiento, informática, sistemas, contabilidad, o brinde servicios directamente, con aspectos técnicos. En todas estas áreas, en todos los procesos, hay riesgos, hay que identificarlos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Ustedes. Y en algún momento tienen que comprometerse con eso porque, repito, se tiene que fortalecer la gestión de riesgos. Y la única manera de fortalecerlo es sabiendo hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo puedo yo saber? Felizmente, la Secretaría de Integridad Pública, el 5 de enero del 2023, formuló la guía para la gestión de riesgos que afectan a la integridad, aprobada con resolución 01, perdón, permítanme, 01-2023 de la PCM, de la Secretaría de Integridad Pública. Señores, al menos ni Bolivia ni Ecuador cuentan con una herramienta similar, ¿eh? O sea, se habla, y gracias a nosotros, porque ni siquiera tampoco cuentan con normativa que hable de gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Lo hacen o lo hacemos con ellos en el marco de las normas y los ISOs internacionales, ahí ISO antisoborno, etcétera, pero no han aterrizado como país en este tipo de producción. Políticas por ahí tienen, pero un plan para luchar contra la corrupción como nosotros desde 2018, no. Un modelo de integridad no tiene. Una guía para que los ayude a gestionar riesgos para prevenir la corrupción tampoco tiene. Nosotros lo tenemos. ¿Qué nos falta? Que lo apliquemos, que lo conozcamos, ¿sí? Miren, ¿qué nos dice esta guía para la gestión de riesgos? La guía para la gestión de riesgos lo que trata es de facilitar, ¿sí? Ahorita la Secretaría de Integridad Pública lo aprobó en enero, yo participé en el diseño del primer curso
sobre la guía para la gestión de riesgos, lo dictamos en abril aproximadamente. eh, Miles de funcionarios a nivel y trabajadores a nivel nacional llevaron a cabo este curso. Me gustaría próximamente compartir con ustedes la estadística de un esfuerzo conjunto que tuvimos con la Secretaría de Integridad Pública. Diseñamos el curso, dictamos con la ayuda de otros agentes cooperantes. Estuvo el GIZ, estuvo la Cooperación Suiza, eh, y no recuerdo qué otros cooperantes. eh, Salimos como ejército a capacitar presencial, virtualmente, en el marco de esta guía. ¿Sí? Entonces, cada vez más va a haber estos esfuerzos. Sé que por ahí la Secretaría de Integridad Pública va a lanzar otro curso gratuito al respecto, etcétera. El CIEP también está preocupado por la gestión de riesgos, entonces tenemos esa ventaja, estamos atentos, ¿no?, a poder incorporar esto. Miren, ¿qué nos dice la guía? Que para identificar tengo que señalar en la redacción de mi riesgo cuál es el contexto de riesgo y cuál es el posible comportamiento. Son los elementos de la identificación. Luego de identificar los elementos del riesgo, tengo que pasar a un segundo nivel de identificación. Ese segundo nivel de identificación es decir si es un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta. ¿Sí? Solo un curso sobre sobre la guía y poner en práctica la gestión de riesgos puede tener 6, 7 sesiones, señores. ¿Sí? Hoy ya se lo vamos a presentar, nada más, eso vengo recalcando. La evaluación, como les comenté, del riesgo implica la identificación de causas y efectos, pero también la valoración, ¿se acuerdan? Probabilidad por impacto. ¿Para qué? Para decidir a qué riesgos le voy a dar tratamiento. Paso número 3. ¿Qué implica el paso número 3 de tratamiento? Proponer medidas de mitigación, que son las que atacan los efectos, vale decir, mitigar la posible afectación, que no sea tan grande como podría ser. Una cosa es mitigar, cuando ya ocurrió, hay que mitigar, hay que estar listos para mitigar. Y lo otro es, a través de las causas, puedo dar medidas de prevención. Entonces, por eso es importante que identifique en la parte de evaluación las causas y efectos, porque sobre las causas voy a plantear medidas de prevención. Sobre los efectos voy a plantear medidas de mitigación. ¿Sí? Y a ese tratamiento, última etapa, ahí está en verde, a esas medidas le voy a dar seguimiento. Eso es todo lo que es gestión de riesgos, señores. Para llevar a cabo eso, la guía de gestión de riesgos nos facilita aún más la tarea. Y ha establecido fichas que las vamos a presentar el día de hoy. Miren, acá hay unos ejemplos. Este ya se los había puesto, ¿no? Personal del servicio de emergencia de un hospital podría solicitar un soborno a familiares de un paciente, ¿no? Para facilitar su hospitalización. ¿Mm? Aquí hay otro tipo de riesgos en el tema de salud. En el tema de educación, responsable del área usuaria y el área logística de una UGEL podrían acordar favorecer, ¿se acuerdan? La importancia de redactar en condicional, porque es una posibilidad, ¿no? Podrían acordar favorecer a un proveedor mediante la definición de términos de referencia muy específicos que calcen con el perfil de este proveedor en la contratación del servicio de transporte y distribución de materiales. En cualquier contratación, ahí donde hay contratación de cualquier tipo, hay la posibilidad de este riesgo de que se quiera favorecer a alguien, ¿no? De que se quiera coimear, ¿no?, a alguien para ser favorecido, entre otros, ¿no? Miren, en un tema municipal, por ejemplo, ya hemos visto un ejemplo en el sector salud, un ejemplo en el sector educación. También relacionado a contrataciones, ahí donde hay contrataciones, señores, alerta con los riesgos de corrupción, deberíamos tomar medidas para reducir cualquier posibilidad. Responsable del área usuaria nuevamente y responsable del área logística podrían acordar favorecer a un proveedor de uniformes para el personal de serenazgo mediante la definición de especificaciones que calcen, ¿no?, para favorecer justamente a este proveedor. Y miren los que les presento a continuación ya para culminar la sesión de hoy. Esta es la ficha número 1. La guía nos da una ficha para ayudarnos a identificar el riesgo, una ficha para ayudarnos a evaluar el riesgo y una ficha para ayudarnos a darle tratamiento al riesgo. Yo ya les he presentado cómo son las etapas, pero gracias a esta guía, lo que nos facilita es que a través de estas fichas nos da conceptos preestablecidos para ir marcando. Miren, ve, la ficha número 1 nos dice, a través de esta ficha,
tú me demuestras que estás identificando correctamente tu riesgo. ¿Cómo se identifica correctamente el riesgo? Primero, tengo que señalar, miren arriba, cuál es el proceso que estoy analizando, ¿sí? Una contratación, creo que es en este caso. ¿Cuál es la unidad orgánica responsable del proceso? El área usuaria y el área logística. ¿Cuál es la ubicación del proceso? ¿Es un proceso de misional o un proceso de soporte? Es todo lo que es contratación, no es un proceso de soporte. Entonces, ¿se acuerdan que tengo que definir? La guía me pide, define cuál es el contexto y cuál es el comportamiento el comportamiento irregular vinculado a ese riesgo. Y miren, por ejemplo, acá, ¿cuál es el riesgo? Responsable del área usuaria y el área de logística de una UGEL podrían acordar favorecer a un proveedor mediante la definición de términos de referencia muy específicos, ¿se acuerdan? Que calcen con el perfil de ese proveedor para favorecerlo. Bien, ¿cuál es el contexto de riesgo? No es ya complicado si la guía, gracias a esta ficha, me establece cuáles son los contextos de riesgo ya definidos conceptualmente de los riesgos que afectan a la integridad pública. Ahí están, compras de bienes, contratación de obras, contratación de servicios, pago a proveedores, prestación directa de servicios a los usuarios, fiscalización, supervisión y monitoreo. La guía, señores, si nos propone esto, es porque está hecho sobre la base de antecedentes, literatura especializada, documentos técnicos, documentos hasta internacionales, señores, ya está en papel, totalmente definido cuáles son esos contextos de riesgo. Ahí donde hay compras de bienes, ahí donde hay que fiscalizar, ahí donde hay que autorizar algo, ahí hay un gran contexto de riesgo. Entonces están ahí. Yo solamente tengo que marcar. Entonces, como mi riesgo está relacionado a la compra de del servicio de transporte, perdón, a la contratación del servicio de transporte de distribución de material educativo, marco lo que es contratación de servicios. No estamos hablando de una compra de un bien, no estamos hablando de una obra, contratación de servicios. Lo marco. Ahora luego, ¿cuál es el comportamiento irregular? ¿Hay una apropiación o uso indebido de recursos? No. Acá estamos hablando de un favorecimiento indebido, lo marco, y un acceso a ventajas indebidas. Ahí donde hay soborno, hay ventajas, hay acceso a ventajas indebidas y un favorecimiento indebido en este caso. Entonces, marco, señores, la guía, por si acaso, ¿sí? Nos da una definición de cada uno de los contextos de riesgo en dos líneas y nos da una definición de cada uno de los comportamientos irregulares en dos líneas también, como para saber, obviamente, que estoy marcando, que no me quede duda. Pero miren cómo te facilita al tener estos conceptos preestablecidos, que lo único que me pide en todo caso es ir marcando para completar todos los requisitos de un riesgo correctamente formulado con todos sus componentes identificados. Luego, se dice que para redactar un riesgo siempre tiene que haber un agente. ¿Por qué? Porque es un comportamiento. Entonces, alguien se tiene que comportar mal, ¿no es cierto? Alguien o algunos. Entonces, tengo que identificar quién es ese agente. En este caso, ¿quién es el agente primario? El área usuaria. Que con el otro agente interno, que es logística, están poniéndose de acuerdo con otro agente, que es un agente externo, que es el proveedor del servicio de transporte. Entonces, es importante en la redacción y la identificación de un riesgo tener plenamente identificado como una pieza rompecabezas de la construcción del riesgo quién es el agente o quiénes son los agentes. Yo no puedo hablar de un riesgo de corrupción si no tengo en la redacción establecido quién es el que se va a posiblemente comportar mal. Por eso está, ¿no? Responsable, el área usuaria y el área logística podría hacer eso. O Y. Acá también. En este caso es personal del servicio de emergencia, podría. Policía de tránsito podría solicitar un soborno. Fiscalizador de la municipalidad podría, ¿no? Aceptar un soborno para hacer inadecuadamente su trabajo. Encargado de las licencias municipales para X actividad podría ser sobornado para autorizar indebidamente, ¿sí? Entonces, el agente es importante. Y el segundo nivel de identificación del riesgo es esto que está acá abajo, señores, sencillo también. Decir si se trató de un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta, ¿sí? ¿Y qué tengo que saber para poder señalar si es un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta? ¿Se acuerdan? Miren, acá están los 5 requisitos que tengo que llenar.
Hay un ejercicio inadecuado de la función. Cuando yo tengo un ejercicio inadecuado de la función o yo tengo este comportamiento, es una inconducta funcional, o sea, lo conversamos. Cuando hay un abuso del poder y la función, que es el segundo elemento, miren, y hay una obtención de beneficio regular, eso ya es corrupción. Lo hablamos en la definición del riesgo de corrupción. ¿Mm? También puede haber perjuicio económico en la corrupción. Y luego tenemos el incumplimiento explícito de la norma. Entonces, si solamente hay incumplimiento de la norma y ejercicio inadecuado del cargo, es inconducta. Pero si además de esos dos hay abuso del poder y obtención del beneficio regular, marco esos dos también, ya hay corrupción. En este caso, hay corrupción. Es un riesgo de corrupción y a la vez también es un riesgo de inconducta. Entonces paso a la siguiente ficha. Ya identifiqué mi riesgo, ¿no? Relacionado a la contratación del servicio de transporte para la distribución de materiales. Y ahora voy a la ficha de evaluación. Y hablamos que la evaluación consiste en identificar causas, identificar efectos y valorar el riesgo. Todo eso lo hago gracias a esta ficha. ¿Por qué? Porque ya están preestablecidos cuáles son las causas. Ya está preestablecido cuáles son los efectos. Solo tengo que marcar el que más, el idóneo para el riesgo que estoy evaluando. Y miren, las causas de cualquier hecho de inconducta, de corrupción, siempre van a ser de dos tipos, personales y organizacionales. Personales porque siempre es una acción personalísima, es un comportamiento. Entonces tenemos que abordar las causas personales de las inconductas, de los actos de corrupción. Hay que abordarlas. Pero también hay que abordar las causas organizacionales, el generar cambios en la organización, en las deficiencias de la organización, en los procesos, en la normativa, en el uso de la información, en la transparencia, etcétera. Los dos son importantes, ¿sí? Entonces, la metodología, la guía, me dice, oye, ya, pues marca, ¿no? En este caso, prioriza. Acá hay un error, debió ser 3, por ejemplo. Entonces, ya no marcas XXX, sino dices, la principal causa es personal, el deterioro del carácter ético. La segunda causa también es personal. Acá hay percepción de impunidad. Creen que pueden hacer y que no va a pasar nada, ¿no? Y también como tercera causa hay una causa organizacional, hay procesos ineficientes, no hay controles adecuados. Entonces, repito, la guía nos facilita mucho porque nos tiene conceptos preestablecidos para marcar. Y entonces yo marco mis causas, marco mis efectos según mi riesgo. Y miren, y luego tengo que valorar ese riesgo en particular, ese riesgo relacionado, ¿no? A acordar, favorecer a un proveedor de servicio de transporte. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene? ¿Media, alta o muy alta? Alta. Estamos marcando para el ejemplo, ¿sí? Ese riesgo, ¿cómo sería el impacto si ocurre? ¿Medio, alto o muy alto? Alto. Entonces, si multiplico alto por alto, me va a dar que es un riesgo de nivel alto. Entonces, yo sí decido darle tratamiento. La evaluación, como dijimos, es un momento de bisagra que gracias a la valoración que viene después de la identificación de causas y efectos, voy a decidir si es que es un riesgo, si está en mi ranking de riesgos más altos, darle tratamiento. La Contraloría inclusive establece una tablita, ojo, y te dice, oye, si son para entidades de nivel 1, nivel 2, nivel 3, las categoriza, tienes que darle tratamiento sí o sí a tus riesgos altos y muy altos. A entidades más grandes tienen que darle tratamiento desde los riesgos medios, porque son más grandes, tienen más recursos, etcétera. Hay ciertas reglas de juego ahí que hay que tomar en cuenta, pero es solamente una regla de juego, ¿no? En cuanto a la metodología, para valorar el riesgo, no es nada complicado, ya lo hemos conversado. Y por último, tengo mi ficha de tratamiento. Miren, en la ficha de tratamiento yo siempre digo, ¿no? Acá hay que frenar un poco, porque nos podemos entusiasmar mucho con las dos fichas anteriores, porque ahí me permite marcar todo, ¿no es cierto? Tengo conceptos preestablecidos que me ayudan muchísimo. En este caso, miren, también hay medidas, porque en la ficha 3, ¿de qué se trata? De plantear medidas, ¿se acuerdan? Tenemos que plantear medidas para atacar causas, medidas para atacar los efectos. Por eso acá está separado en medidas de prevención para mi causa número 1, mi causa número 2, mi causa número 3, voy a establecer medidas, pero para mi medida de mitigación, quiere decir voy a atacar a los efectos. ¿Se acuerdan que había un efecto también por acá? El efecto número 1, afectación de servicios. Entonces,
Al efecto le voy a también aplicar una medida, a las causas y al efecto, por cada una. Puede haber más de una medida por cada causa o por cada efecto, ojo, ¿ah? Entonces, ahí viene algo que tengo que prestar atención. Que esta parte del establecimiento de medidas, señores, ya lo dije, es la más importante. ¿Por qué? Porque ahí ya voy a establecer una medida con la cual me voy a comprometer ante la Contraloría, inclusive, bajo sanción. Entonces acá sí tengo que tener mucho cuidado y redactar aquella medida idónea, ad hoc, que caiga como anillo al dedo, que realmente sea viable, que la pueda realizar. Entonces, no es que la guía no te dé alternativas de medidas. De hecho, a diferencia de las fichas que te da los conceptos preestablecidos en una sola ficha, acá no entran. Nos da 3 páginas, 45, 46, 47, tabla 10, tabla 11, tabla 12, con una relación de medidas para las causas organizacionales, una relación de medidas para atacar las causas personales, una relación de medidas, otro cuadro para atacar los efectos, ¿sí? Sin embargo, yo siempre lo digo, ahí está en blanco. ¿Por qué? En principio porque no entran, pues es más numeroso. Pero sobre todo, porque ahí sí tengo que ver que esas medidas puedo tomarlas de manera referencial. Las voy a ver para ver si alguna se ajusta, me motiva. Pero es en esta parte, la parte de la innovación. Es en esta parte donde me tengo que asegurar que eso se va a hacer, que voy a poder implementarlo. Entonces acá sí les pido que la guía los motive, pero no sea lo determinante para el establecimiento de medidas. De hecho, lo reconocen así los autores de la guía, yo los conozco y han hecho el mejor esfuerzo por plantear estos cuadros. Hay todo un cuadro de una cara, página 45 o 46 y 47, 3 caras, 3 grandes cuadros. Sin embargo, no están obligados a rajatabla o utilizar una de esas medidas. Tienen que acá sí, hacer un esfuerzo de realmente ver con mucho cuidado con qué se van a comprometer, porque a esa medida se le va a hacer seguimiento. Y si es de tu unidad orgánica, ¿no? Va a ser perjudicada tu unidad orgánica. Y si tú eres el designado en tu unidad orgánica para la gestión de riesgos, porque en algunas entidades se designa ya un grupito de personas por oficina para gestionar riesgos, se designa, vas a poder ser sancionado si no cumples lo que acá pusiste. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y miren, acá están las etapas de la gestión de riesgo que afecta a la integridad pública. Identifico con la ficha 1, evalúo con la ficha 2, le doy tratamiento con la ficha 3, y esta ficha 3 que tiene las medidas, esas medidas las registro, las baseo, las incorporo en el plan anual de acción, sección medidas de control, que es el plan para prevenir riesgos de la Contraloría. Y a ese plan es el que yo le digo, se hace seguimiento semestralmente y se emiten estos reportes de seguimiento, una vez cada 6 meses, reporte de seguimiento que también se presenta a la Contraloría. Por eso acá está abajo vinculación con el control interno. Y acá arriba está todas las fichas que es propio del modelo de integridad, la metodología de la guía que acabamos de aprender. Pero todo esto al final, como hablamos de un principio, se vuelve hermanitos, ¿no? El modelo de integridad de la Secretaría de Integridad Pública con la Contraloría, que la Contraloría dice, oye, utiliza mi plan, regístralo en mi plan, que ahí yo voy a preocuparme y vas a ver de que ese plan se cumpla. ¿Mm? Es mucho mejor. No hubiera tenido la potencia si es que se hubiera generado otro plan distinto, ¿no es cierto? Ese es el plan de gestión de riesgos. Y acá hay un ejemplo de este plan de acción anual, ¿no? Ahí están todas las etapas. ¿Ah? Cuando yo formulo un plan, acá detallo cuál es el riesgo, cuáles son las medidas, cuál es la unidad orgánica, el plazo para implementar esa medida, el medio de verificación. Esa es la estructura que tiene un plan donde se ingresan los riesgos, pero sobre todo las medidas y los plazos, el compromiso. Señores, esto es un compromiso vinculante el de presentar este plan, como les comenté, en el marco de las normativas de la Contraloría General de la República. Entonces, señores, eh, interesante, ¿no? Hemos dado un vistazo al mundo de la gestión de riesgos de manera muy puntual, ¿sí? Espero igual les sirva para tener el conocimiento básico, importante para poder
si les interesa seguir profundizando en la gestión de riesgos. Es un elemento que hemos hablado dentro de nuestro diplomado de ética e integridad pública, un elemento. El elemento que, como lo habrán visto, al ingresar a un plan con compromisos, termina siendo, yo siempre lo digo, la manera más operativa de prevenir la corrupción. Ya hemos visto que hay plan, ya hemos visto que ese plan es obligatorio y por ende hay que cumplir y hay que insumir recursos, ¿no? Esfuerzos. Entonces, cuando yo tengo un plan para gestionar riesgos que afectan la integridad, que incluye el riesgo de corrupción, sí puedo decir como entidad que estoy actuando verdaderamente en el marco de mis documentos de planificación y estoy insumiendo recursos para prevenir la corrupción. Si no, repito, todo es discurso, ¿sí? Entonces, señores, es de ahí la importancia de preocuparnos en el marco de esta gran preocupación de hacer algo más por la lucha contra la corrupción, de conocer algo respecto a la gestión de riesgos. En este diplomado hemos pues recorrido todos los conceptos básicos de lo que es la ética, la moral, la integridad pública, qué cosa es la reflexión ética. Hemos conocido cómo podemos fortalecer la reflexión ética en este rol de soldados de primera línea de lucha contra la corrupción que tenemos. Hemos aprendido también cómo el modelo de integridad a través de la Secretaría de Integridad Pública nos pide a través de la Política Nacional de Integridad y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que hagamos gestión de riesgos. La Contraloría nos obliga a hacer gestión de riesgos en el marco de la norma de control interno. ¿Sí? Ya sabemos que además de que nos obliguen, además de que estamos cumpliendo con una política, es algo lógico. Porque si yo quiero tener resultados, también no puedo solamente hacer, sino tengo que prevenir. Porque si yo solamente me dedico a hacer, va a ser inevitable que ocurran riesgos y me van a agarrar mal parados. Y si no hago nada, va a haber mayor probabilidad de que ocurran. Y eso va a afectar mi esfuerzo. Entonces, no es un trabajo completo en ninguna rama si a la vez no presto atención a la prevención. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ejecuto eso? A través de la gestión de riesgos, ¿no? Y el día de hoy hemos conversado sobre qué cosa es el riesgo, ¿no? Cuál es la clasificación de los riesgos, cuáles son los órganos rectores que hay detrás de ello, y cuáles son las etapas, y hemos conocido a la guía para la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública, está publicada, es parte del material también de este curso, ¿no? Amigable, y hemos visto cómo inclusive nos da fichas para facilitar este proceso y promover la gestión de riesgos. Señores, a seguir entonces fortaleciendo la lucha contra la corrupción desde nuestras posiciones, a seguir haciendo cada vez algo más, a incorporar además de nuestro conocimiento técnico importante, conocimiento relacionado a todo lo que genere a todo mi país, e inclusive todo lo que se genere internacionalmente, referido a la lucha contra la corrupción. Eso tiene que incorporarse a nuestro conocimiento diario en gestión pública porque estamos en guerra con la corrupción. Entonces no podemos desatender ese aspecto. Tenemos un compromiso frente a la ciudadanía, entonces tenemos que buscar los elementos, cómo fortalecernos más y por fin comenzar a dar algunos pasos en esta guerra que hace años venimos perdiendo. ¿Sí? La gestión pública peruana así lo necesita, señores. Así que un reconocimiento por haber prestado interés en esta materia de ética e integridad. Pasen la voz a sus compañeros también de matricularse en esta materia que el grupo siempre viene brindando, que de esa manera podremos volver a encontrarnos también y seguir promoviendo el fortalecimiento de capacidades distinto, ¿no? Necesario en gestión pública rumbo a la mejora continua, al logro de resultados, a la prevención. Mi nombre nuevamente es Aldo Bautista, seguro el grupo de CIEP también le va a hacer llegar ya el material, ya se los he brindado, y para mí ha sido un gusto compartir este diplomado. Seguro nos veremos próximamente en alguna otra materia, como ya parte del grupo y del equipo de CIEP. Muy buenas noches con todos y muchas gracias por su presencia en esta última sesión de nuestro módulo, nuestro diplomado, perdón, de ética e integridad pública. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, profesor. A ustedes también. Muy buenas noches.